Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno. Y ahora, Padre Santo, nos disponemos para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanitos que ya están listos, que están de pie. Y, Señor mi Dios, te rogamos que nos des la sabiduría, la guianza con tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Y hoy nos has concedido, Señor, iniciar este nuevo día con tu ayuda, con tu presencia. Gracias, Señor mi Dios. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos, amados hermanos, Colosenses capítulo 1, desde el verso 1. Hoy se inicia este libro, esta epístola a la iglesia de Colosas. Y hermanos amados, empieza así desde el verso 1. El título de esta transmisión es Inteligencia Espiritual. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén, hermanos amados. Muy bien. En esta ocasión, el apóstol Pablo se dirige a esa amada iglesia en Colosas. Por eso se les llama a los cristianos de ahí colosenses. También, hermanos amados, habla acerca de la fe que tienen ellos. Hermanitos, como hemos visto, cada iglesia tiene un caso diferente y ahora se dirige a esta amada iglesia. También va a hablar acerca de lo que le pide a Dios acerca de ellos. Dice, por ejemplo, ahora en el verso 7, así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y sigue leyendo, hermanitos, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa era, hermanos amados, la petición de Pablo por Colosas. Así, hermanitos, como los siervos oramos al Señor, le pedimos por la congregación, le pedimos su ayuda, su gracia, su poder, su sabiduría. Y bueno, Colosas no es la excepción. Y vamos a entender esto, hermanitos, por qué era necesario, por qué se pedía de esta manera. Y para eso, les repito la última parte del verso 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén, hermanitos, eso es lo que se necesita incluso para nosotros. Necesitamos conocer su voluntad, conocer las cosas de Dios, la palabra de Dios, el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios? Pero dice a través de algo, dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oh, mis hermanos amados, esto es algo fuerte, importante, algo necesario. Tener sabiduría. Mis hermanitos amados, le hablo
con mi corazón delante del Señor, cómo en esta generación hemos notado la falta de sabiduría y también la falta de inteligencia espiritual. En 1 Corintios se menciona que las cosas de Dios, la palabra de Dios, se han de discernir espiritualmente, ya que para el hombre natural le son locura. Mis hermanos amados, bueno, he hablado con muchos siervos de Dios últimamente de cómo en nuestros últimos días hay desatinos. Hay, hermanos amados, cosas a las que no se está acertando. Hay muchas equivocaciones, hay muchos errores, y esto, mis hermanitos, porque está faltando la sabiduría. Pero, claro, es un factor solamente. Hay más cosas, hay una lista larga de anomalías que están pasando en nuestros días, porque, hermanos amados, ya es el tiempo último. ¿Qué está pasando en nuestros días? En el libro de Mateo, capítulo 24, se menciona, hermanos amados, esas características anómalas de los últimos tiempos. Por ejemplo, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se odiarán. Bueno, esa es la profecía. Ya también aunado a eso dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está la profecía, ahí está la prevención. El Señor nos anticipó, pero ¿quién toma en cuenta su palabra? Hay, hermanos amados, crisis de amor en nuestros días. Hay crisis de fe y por ende, hermanitos, también mucha gente ha dejado de tener oídos para oír la palabra de Dios. Esto nos conlleva, hermanitos, a la falta también de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo va a haber sabiduría? ¿Cómo va a haber inteligencia si ya no se oye la palabra? Si ya no se le pone atención. De igual manera, ¿cómo va a haber sabiduría, inteligencia espiritual si el amor se ha enfriado? Si la fe ha menguado, si ya no hay oídos para oír la palabra de Dios. Y bueno, por eso la necesidad, en este caso, del apóstol Pablo, de pedir a Dios que le dé a la iglesia de los colosenses esa sabiduría, esa inteligencia espiritual. Porque sí, mis hermanitos, hace tanta falta. Y aunado a esto, mis hermanos, puedo comentarles: con mis propios ojos he visto cómo hijos de Dios están errando, se están equivocando. Y a eso me refiero con desatinos. ¿Qué quiere decir? Que no le atinan. Hermanos amados, desaciertos. O sea, no tuvieron acierto, no acertaron en cómo actuaron, hablaron o decidieron, porque falta la sabiduría. O sea, esto, hermanos amados, es un efecto colateral. Una cosa lleva a otra. Por ejemplo, cuando dice: muchos tropezarán entonces, claro que se refiere a tropezar en la fe. También, hermanos amados, se aúna a la época que vivimos, que se le llama apostasía, apostatar de la fe, separarse de la fe. Y eso, hermanitos, conlleva a muchos factores más. Con todo esto le digo en el Señor, cómo necesitamos, cuánto necesitamos en nuestros días esa sabiduría, esa inteligencia espiritual para poder vivir, hermanos amados, conforme a la gracia del Señor. Y fíjese lo que dice el verso 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto, dice, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si hay inteligencia espiritual, entonces habrá fruto, hermanitos, y podremos agradar
al Señor. Pero si no hay sabiduría, no hay inteligencia espiritual, ¿cómo vamos a saber cómo honrarlo, cómo agradarlo? Y de ahí, hermanito, se vuelve un caos, un desorden, un desastre. Un cristiano que no tiene sabiduría, que no tiene inteligencia espiritual, ¿cómo le va a agradar? ¿Cómo va a andar? ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a hacer la voluntad de Dios si no la entiende? Y bueno, nuevamente, hermanitos, insisto, se deja de tener oídos para oír. ¿Se acuerda usted lo que dice en Apocalipsis? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mis hermanitos, una persona, un hijo de Dios, un cristiano que ya no oye, entonces, ¿cómo va a crecer su fe? Ya no tiene oídos para oír. Está concentrado en lo que ve o en lo que siente. Siente todo tipo de cosas que le rodean y acontecen de las circunstancias, hermanitos, que están allí. Entonces, ya no vive por fe, ya no tiene sabiduría, ya no vive por amor, ya no es espiritual, ya no es agradable a Dios si ya no oye su palabra. Todo esto se aúna al cumplimiento de la profecía. Entonces muchos tropezarán, se entregarán unos a otros se odiarán. Eso está pasando en nuestros días. Hijos de Dios que se levantan y ya, hermanitos, con todo lo que reacciona a su corazón, los está dirigiendo al odio. Porque ya no saben cómo actuar, no saben cómo responder ante pruebas, ataques, acechanzas, tratos. Ya no hay, hermanitos amados, sabiduría para responder, para actuar, para decidir. Falta la sabiduría, falta la inteligencia espiritual. Y luego dice, hermanos amados, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Bueno, todo esto es necesario, hermanos. 12, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanitos, todo esto se anhela. Esto es lo que pedía Pablo acerca de la iglesia de Colosas, los colosenses. Que el Señor, hermanitos, les dé gozo y que ellos puedan andar, que ellos, hermanitos, puedan darle gracias al Padre, que puedan participar de la herencia. Y claro, hermanitos, a causa de que tienen sabiduría, pueden conocer la voluntad de Dios. Mis hermanos amados, eso es lo que necesitamos hoy en día. Les repito el verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Necesitamos del poder de Dios, esa fortaleza, esa paciencia. Porque ¿quién, hermanito, se podrá sostener en pie en nuestros días? Se necesita, hermanos, la fuerza de Dios, el poder de Dios. Porque actualmente, hermanitos, muchos están decayendo, se están debilitando. En verdad necesitamos ese poder, esa paciencia, ese conocimiento. Hermanos amados, a la verdad yo puedo notar, gracias a Dios, cómo Él interviene, ayuda, apoya. Bueno, se lo voy a decir de esta manera. Hoy en día, hermanitos, están pasando a nuestro alrededor tantas cosas, cerca, lejos, internamente, externamente, en todas las iglesias. Toda congregación local está batallando, está sufriendo. Pero hay algo maravilloso.
Dios nos da las respuestas, la inteligencia. Por eso dice en otra parte en Salmos que esta palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. O sea, puedo notar, hermanitos, ¿dónde está? ¿Cuál es la respuesta ante lo que está pasando en cada situación, cada persona, familia, cristiano? Porque está en la palabra. El problema es que el cristiano dejó de estar al tanto. Ya no puede discernir su camino. En otras palabras, no sabe lo que está pasando. Incluso en su propia vida, el cristiano actual ya no sabe qué sucede, hermanitos. Porque esto, ¿por qué aquello? Y con corta vista, corta visión, solamente se fija en los factores o agentes. O sea, se ve a los responsables o a los culpables. Este tiene la culpa de lo que me pasa. Aquello es la causa de lo que me pasa. Estos son los culpables de lo que me acontece. Pero se olvida que detrás y arriba de todo esto está el Señor, cumpliendo su palabra, que nos avisó que va a haber muchos tropiezos. Pero se le olvidó al cristiano, hermanitos, esa palabra que el Señor le daba en profecía, en anticipación. Necesitamos entonces, así como oraba Pablo por esa amada iglesia de Colosas, necesitamos hoy decirle: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, para que pueda andar como es digno de ti. Lo que dice, hermanos amados, verso 10, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanitos, eso necesitamos para agradarlo: sabiduría, entendimiento, inteligencia. ¿Pero de dónde va a venir? De la palabra de Dios. Escudriñe, escuche, busque la palabra. Porque, hermanos amados, bueno, así es como el Espíritu del Señor me mueve a mí. Veo, noto, escucho, palpo, me apercibo de todo lo que está ahorita detonándose en nuestro derredor. Y, hermanos amados, el Espíritu Santo me insta: asómate a la Escritura. Busca en la Escritura qué dice al respecto. No opiniones, porque las opiniones son diversas. Unos dicen es el enemigo, otros dicen es la iglesia, otros dicen este otro tiene la culpa, otros dicen el otro lo causó. No, mis hermanitos, la respuesta está en la palabra de Dios. A mí me dice muchísimo, mis hermanos, ese versículo ya mencionado de Mateo 24. Muchos tropezarán entonces. Habla de cristianos, hijos de Dios, tropezando. No, hermanos, puede notar usted que cosas que suceden, lo que afectan es que uno está tropezando. Puede notar que las afectaciones son dirigidas hacia su fe. Por eso tanto cristiano, hermanitos, se excusa. Por esto yo no sirvo, por esto yo no asisto, por esto yo no me congrego, por esto yo no continúo, por esto me voy, por esto renuncio, por esto me salgo. ¿No es acaso eso tropezar en la fe? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, un alboroto, hermanos, unos contra otros. Si hubiera sabiduría, inteligencia espiritual, lo tomarían, lo aceptarían, lo afrontarían. Si a mí el Señor me habló y me dio sabiduría, me dio inteligencia espiritual, y encuentro esa palabra, ¿qué causa en mi espíritu? La leo, la escucho, la entiendo.
La profecía dice que muchos van a tropezar. También dice que se entregarán unos a otros. Un alboroto de unos contra otros. Y hermanitos, también de eso profetizó el Señor Jesús en otra parte, que dijo que de ahora en adelante habrá 2 contra 3, 3 contra 2 dentro de una familia, que se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, suegra contra nuera y viceversa, y que los enemigos serán los de su propia casa. Esa es otra parte, hermanitos, que integra la profecía. O sea, todo esto tiene cumplimiento. Si yo tengo sabiduría, tengo inteligencia espiritual, ¿qué hago con esa palabra cuando me la encuentro? Cuando la leo, la tomo en mi corazón, la creo, y ahora que abro mis ojos y veo todo lo que pasa, el Espíritu Santo me recuerda, esto es lo que se te había dicho. Y como hablaba el Señor Jesús, ya os lo había dicho. Entonces, soy sabio en Cristo, tengo inteligencia espiritual, entonces lo asimilo, no me confundo, y como le he testificado para gloria del Señor, yo jamás me confundo, hermanitos. Nunca me va a ver usted confundido, jamás. Sí, sufrimos tantas cosas, pero nunca nos confundimos, porque la palabra de Dios nos alumbra. Entonces, puedo asimilar, porque mis hermanitos, ¿cuál es la afectación? ¿Cuál es la consecuencia de no tener inteligencia espiritual o sabiduría espiritual? Que, hermanitos, se encierra uno echando culpas. Es culpa de este, del otro, de aquel, y por eso pasa esto, o por eso me pasa esto. No, es que ya estaba escrito, ya nos lo había dicho el Señor, que iba a haber tropiezos en la fe. Así que tenemos que ceñirnos, afirmarnos, como un hombre que va a la guerra. ¿Qué hace el hombre que va a la guerra? El soldado. Los soldados del batallón que van a la guerra ya saben a lo que se van a enfrentar. Saben que es para defensa de su nación, y es o matar o lo matan a uno. Sabe a lo que se enfrenta. Así el cristiano, hermanitos, sí, en verdad tenemos oídos para oír. Y el Señor ya nos anticipó lo que va a pasar. Nos ceñimos, nos afirmamos. Y bueno, nosotros los mexicanos tenemos muchas frases, hermanitos, en cuanto a esa valentía y cómo le vamos a hacer. Nos enfrentamos y muchas veces decimos, yo le voy a entrar. Yo sí le voy a dar duro. Yo le voy a entrar. Hasta en el mundo dicen, yo no le saco. ¿Ha escuchado eso usted con mucha frecuencia? Bueno, ya sabiendo la palabra, teniendo entendido lo que pasa en nuestros días, nos afirmamos y decimos, allá vamos, en el nombre del Señor Jesús. Porque Él nos dio inteligencia espiritual. Podremos agradarle aprobando una cosa y otra, no saliendo reprobados porque no sabemos cómo actuar. No, sí sabemos cómo actuar. Pero la gente, hermanos, ha dejado de tener oídos. Es que ahí está la respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanitos, que no saben actuar? Si se les ha enseñado la palabra, ¿cómo actuar cuando alguien los ataca? ¿Qué se hace? No resistáis al que es malo, dice la Escritura. Si alguien te hiere en una mejilla, pon también la otra. Dice la Escritura del Señor Jesús que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted por qué abre la boca cuando alguien lo ataca? ¿Qué va a lograr? ¿Con qué argumento se va a defender? ¿Acaso se le va a escuchar si la otra persona tampoco tiene oídos para oír? No, hermanitos, sí sabemos qué debemos hacer, pero se ha hecho a un lado la sabiduría, se ha hecho a un lado la inteligencia. Y por eso es lo que dice la Escritura, hermanitos. Dice la palabra del Señor desde el verso 9
por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es, mis hermanitos. Todo esto lo ha hecho el Señor. Así que sí podemos vivir, hermanitos, en esta generación agradando a Dios. Porque si no hay sabiduría, no hay inteligencia espiritual, ¿cómo vamos a hacer lo correcto? Entonces, hermanitos, estaremos desagradando a Dios porque no supimos cómo obrar. Si usted, hermanos amados, se pregunta cómo obrar ante una situación complicada, terrible, recuerde la palabra de Dios. Todo está escrito. La respuesta suave aplaca la ira, por ejemplo. Responda suave, calle, soporte. Así como nuestro Señor Jesús, como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Él sabía que no servía de nada abrir su boca, porque no era justicia lo que se estaba aplicando. Era venganza, era odio, era injusticia. Cuando se reunían falsos testigos a montones, en el momento que él estaba siendo enjuiciado primeramente por el Sanedrín, luego fue enjuiciado en el pretorio romano, primeramente por los propios fue enjuiciado y luego por los impíos. Pero no había nada que decir. Ellos no iban a escuchar. Así actúan los inocentes y sabios, hermanitos. Cuando usted está ante un impío, no hay nada que decir. Ese impío no va a entender porque él no está buscando la justicia. Está buscando matar, hacer daño. Y ante eso, nada lo va a parar. Solamente Dios lo puede librar a usted de alguien así. ¿Cree usted que va a convencer a una persona que lo odia de que ya no le haga daño? No, hermanitos, lo va a odiar más. Solo Dios lo puede defender a usted. Eso es sabiduría. ¿Cómo obrar? ¿Cómo actuar ante un enemigo, un oponente, un impío? Eso es sabiduría. Porque Dios le enseñó a través de la palabra cómo actuar. Firme, manso, humilde. Porque, hermanos amados, también dice la Escritura, como fuente turbia es el justo que vacila ante el malvado. O sea, se intimida, tiembla. Diríamos aquí en México, se achicopala ante un impío. No, esté firme, pero no gaste sus palabras. Porque ese impío no quiere oír palabras, él quiere destruir. Y como usted tiene sabiduría, todavía tiene oídos para oír, aplica la palabra de Dios que aprendió. Y el Señor así, hermanos amados, lo ve con agrado. ¿Por qué? Porque actuó con sabiduría y con inteligencia. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Mis hermanitos saben el día en que viven, el tiempo que vivimos, porque tú nos lo anticipaste. Dale sabiduría, Señor, para actuar como a ti te agrada, como está escrito. Dales inteligencia espiritual, Señor, y te van a poder agradar en todo. Gracias, Señor, por la palabra de este día y por mis hermanitos que han recibido tu palabra y los que la escucharán después.
Señor, guarda sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Gracias, Padre, están en tus manos. Amén, Señor, amén. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Hoy busque al Señor, guarde su corazón, reciba siempre la palabra. Amén.